Sí, muy buenas noches. Voy a comentar en la última ronda del torneo clínica de ajedrez del mes de febrero. Vamos a ir entonces a ver las partidas de esta jornada. Tenemos en la mesa 1 la partida que encontró a Vicente Kenny y Álvarez de Malde, que ha sido, me refiero a Arturo, el ganador del torneo. Vamos a ver, esta partida comenzó con una en apertura reti con caballo F3, pero tuvo una inmediata transposición a una defensa inglesa. Pudo haber jugado el blanco acá D4, entonces allí terminaríamos con D5 en una defensa Chigorin, que no es lo más tradicional contra el peón dama de parte del negro. O sea que tendríamos esa opción. El jugar E4 implicaría pasar con E5 a una apertura de peón rey, una italiana, una española, pero bueno, pasaron a una inglesa. Y el negro juega con E5 en una buena versión y D4. Terminó siendo una apertura un poco convencional. Caballo C3 era una opción, la jugada D4 seguiría normalmente E por D4, caballo por D4, pero dio este jaque el negro, entonces el blanco cubrió con alfil, y bueno, se jugó alfil por alfil y el blanco retomó con dama. No pudo haber sido alfil por alfil, pero el negro prefiere dama E7 sostener el punto avanzado. Ahora D5 era una buena alternativa para el blanco, para tener que llevar el negro, el caballo a una posición no tan centralizada, pero prefiere jugar alfil por alfil, que quizás no es del todo correcto, y toma de dama con jaque y atacando también el peón de B2, lo cual lleva a esta simplificación. El negro provisoriamente gana un peón, pero que va a ser recuperado con la jugada caballo B3. Creo que salen de la apertura en una posición en pareja, equilibrada. Podría ser una partida de grandes maestros que terminara en unas prontas tablas. Ahora, para seguir con la idea de tabla, sería lo correcto caballo por D4, el negro jugar D6, el blanco alfil E2, con juego equilibrado. Pero la toma de peón hace llevar a un desequilibrio, pero más que nada favorable para el negro, con este torre jaque. Ahora, para mantener dentro de todo, bueno, juega alfil E2. Yo creo que es arriesgada la posición del blanco, porque ahora el negro dispone de D5 y va a tender la partida a una partida de peón aislado con pocas piezas en el tablero, lo cual no favorece al peón aislado. En este momento creo que peón por peón también pasa a ser un error. Caballo E5 sería la jugada un poco mejor para el blanco, estando en partida todavía. Después de D por C4, alfil por C4, alfil E6, alfil por alfil, torre por alfil de E6, el negro tendría una posición cómoda. Ahora, peón por peón, caballo por peón, empiezan a aparecer problemas con la jugada caballo F4, también caballo B4, rey D2 prácticamente sería la única. Acá no importa perder el enroque, siempre y cuando no quede clavado, ya que enroque ahora no es posible por torre por alfil. El blanco juega G3, el negro juega la fuerte jugada alfil G4, intentando ganar una pieza con alfil por caballo, y ahora, bueno, tiene una posición precaria en este momento el blanco. Tras caballo G1, aquí había una combinación ventajosa para el negro, con torre por alfil, caballo por torre y torre E8, con lo cual desembocaría una posición con dos piezas a cambio de una torre y encima con iniciativa negra. Al no hacer esto, el negro prefiere jugar caballo B4, amenazando caballo C2, caballo C2, digo bien, rey D2, juega el blanco para salir del ataque doble, y torre A D8 con un ataque directo contra el peón aislado. Tras rey C3, el negro hace alfil por alfil, va a ganar algún peón más el negro en esta posición, ya que si en la partida se juega rey por caballo, si se tomaba el alfil, se entraba en séptima y se comía los dos peones de esa línea, con dos peones de ventaja para el negro. Se prefirió jugar de la otra manera, es decir, rey por caballo, torre por peón jaque, rey se fue,
y acá tiene un peón nada más, pero el negro no continuó de la mejor manera. Tenía otras opciones como torre jaque, rey C2 y torre D6, para entonces que no haya problemas con una jugada tipo torre E1 por alfil de 3 jaque a la descubierta. Entonces quedaría jugar esto y ahí ganaría el segundo peón, me refiero al peón de F2, quedando un final con 2 peones de más. El negro tiene una partida claramente ganada, hubiera desembocado tener un segundo peón de más, esto no fue lo más preciso, caballo H3, de vuelta tenía la posibilidad de jugar alfil F3, dominando la columna, atacando la torre, el caballo está descentralizado, la partida está ampliamente ganada para el negro. Hubo algunas dudas aquí de unas idas y vueltas, y acá de pronto empieza a jugar flojo el negro, debía defender el alfil, ya que la jugada C6 hubiera hecho un cambio de rumbo con la jugada peón F3, ya que si la torre se retira se pierde el alfil. Habría que terminar jugando torre por caballo, y bueno, después de haber tenido una posición tan ventajosa el negro, esa posición que yo no sé si está inferior o está peleada, pero después de tener una posición que pudo haber desembocado a tener 2 peones de más, al estar luchando una posición en igualdad de condiciones, era un difícil golpe. Entonces torre A de 1, alfil E6, y ahora queda con el peón de más. Si bien ingresa en séptima, el negro logra aguantar la posición. Ahora hay que jugar con tranquilidad. Jugar F6, seguido de rey F7, y después torre E7, saliendo el rival de la segunda línea. Al no hacerlo, empieza de vuelta a dudar. De vuelta, era F6 la jugada para hacer torre por torre y torre E7. Este jaque, no sé, este es el que no es para nada preciso, porque el rey empieza a ingresar y empieza a atacar la base de la estructura de peones. Esta captura del peón, bueno, ahora lo deja al blanco con mejor posición. Tiene el rey activo y una posición ventajosa. A6, jaque, y va a atacar la base de la cadena de peones. Hay un jaque y acá hay que jugar rey B7, ya que después se va a comer el peón con la torre. Claro, el negro va a buscar un contrajuego con la torre en séptima, pero bueno, el blanco puede jugar torre por peón a torre por F2. A ver, rey B7. Sí, me refiero a rey B7. Ahí está con ventaja, ¿no? Torre E2 y torre por peón. Y a torre por peón, yo creo que la forma de jugar es con un A4 enérgico, en esta posición de igualdad material, y después rápidamente jugar B5. El peón pasado del blanco está mucho más avanzado, y entonces me parece que es el que tiene chance de ganar esta posición. De hecho, lo hará con un punto de ventaja al blanco la posición. Por ahí pasaban sus chances ganadoras, por eso no fue buena idea retroceder. Así todo, si hay alguien que está un poco mejor es el blanco con la jugada F4. Ahora, para luego, si la torre va a la séptima, comer ahí el peón de A. Jugaron torre B8, torre E2, no sé por qué, no fue buena idea sacar la torre ahora, ya que el negro toma la iniciativa, hay que empezar a repetir jugadas y dar jaques, seguir dando jaques, ¿no? Y desacomodar al rey negro, que si quiere evitar que se vaya por hasta H5 y vamos a tener contrajuego sobre la séptima línea. Acá, bueno, termina ganando un peón que era innecesario, todo esto, y acá se repite la posición un par de veces, y bueno, se emboca con un final con un peón de menos, donde evidentemente el negro tiene las posibilidades de ganar. Pero lo que no hay que hacer de ninguna manera en estas posiciones es cambiar las torres. Hay que tratar de traer al rey al flanco rey, y bueno, y tratar de ver si se llega a un final. Si el rey estuviera en esta posición en H3, por ejemplo, hay muchas chances de tablas. Hay que traer al rey y ver si el otro juega con precisión. Es evidente que el negro tiene la partida ganada porque tiene mejor rey, tiene la torre bien, pero seguramente si lo van a cortar al rey blanco,
el negro va a ganar desde el flanco rey, pero siempre hay chances de llegar a que juegue mal y el rey pasar a un sector defensivo. Lo que no hay que hacer de ninguna manera es el cambio de torres, porque ahora, en el final de peones, este final no tiene ninguna chance, ya que después el peón H camina inexorablemente hasta la coronación. Bueno, esta fue la primera partida, vamos a ver ahora la segunda, la que enfrentó a Teo Cabanillas con Luis Palacios. Y jugaron un ataque Londres en las primeras jugadas. Y hubo un error de parte del negro que le costó una pieza, que vamos a ver que tenía la posibilidad de defenderse. Vamos a ver el inicio de la partida con el característico D4 y el ataque Londres de el jugador Teo Cabanillas de Coronel Pringles, el organizador del ajedrez en esa región ganadera. Vamos a ver ahora cómo comenzó la partida. Empezó la partida justamente con D4. Caballo F6 y alfil F4, la versión del Londres directo, puesto de moda por el campeón mundial en Carlsen. E6, E3, D5, caballo F3, C3, y ahora normalmente se juega el caballo a D2, Teo jugó alfil D3, alfil E7 y caballo D2. Bueno, el negro jugó con B6. Acá lo normal es jugar caballo E5. Es el plan característico cuando el alfil pasa por E7, ¿no? Y tendría alguna ligera iniciativa el blanco. Alfil B5 no es tan precisa porque el negro puede jugar alfil D7 desclavando. Pero juega el alfil a B7, que es muy arriesgado y necesario, porque ahora viene la doble pieza que va a clavar el caballo y la dama. Empezó con la dama, claro, no sirve dama D7 por caballo E5, porque está la doble clavada del alfil hacia la dama y hacia el rey. Entonces juega torre, no, acá enrocó y abandonó directamente porque consideró que tras esta jugada viene caballo E5 y la pieza no se puede defender. Sin embargo, en esta posición se puede llegar a enrocar, no, A6, no es enroque, es obligar allí a tomar. Claro, si caballo por caballo, viene peón por alfil, y a caballo por dama juegan peón por dama. Esa sería la versión, y me parece que, a ver, vamos a hacerla, por las dudas. Si caballo por caballo, una variante, vendría, no, dama de 7. Dama de 7, donde la pieza queda atacada. Y entonces después viene peón por alfil. Claro, si caballo es 5, vamos a suponer, viene peón por alfil. Entonces aquí viene caballo por alfil, es la jugada que hay que hacer, y bueno, y en ese caso viene peón por alfil. Vamos a ver entonces cómo fue la otra versión. La otra versión era jugar alfil por caballo, alfil por alfil, caballo por alfil y dama de 7, y queda clavado el caballo, y entonces se va a recuperar aparentemente. Sin embargo, el blanco así todo quedaría mejor, pero había que tomar la decisión de entregar la dama por todas estas piezas. Serían un alfil, un caballo y una torre a cambio de la dama. Esto es lo que habría que jugar. Y el blanco tendría mejores chances, pero podría haber combate todavía, podría jugar la partida. El jugar en roque, en cambio, es como decir, bueno, me doy por vencido, total, irremediablemente voy a perder la pieza. ¿No? Es que no se vieron todas estas variantes tácticas. Ahora, con una pieza de más, todo es más sencillo. Todos los cambios favorecen al blanco, que no deja ninguna pieza en el aire, como el alfil, y ahora decidió tomar de peón F. Peón H también era correcta, peón F para darle más dinámica, y aparece una columna abierta para también atacar por la misma. Dama de 7 es para simplificar, con lo cual estoy plenamente de acuerdo, si alfil por caballo, dama por dama. Cuando hay pieza de más hay que cambiar, y yo creo que a torre C7, por más que el programa diga dama B5, yo haría dama por E7, ya que seguiría con la política de cambios con la pieza de más. F6, el caballo se fue,
Torre defendió, Torre miró al peón retrasado en columna abierta, el peón D6, caballo, amenaza caballo por D5, la dama salió, dama se centralizó, y ahora entró con dama G6 atacando el peón, había que jugar dama F7, había que cambiar damas. Acá con más razón, porque se termina ganando el peón central. Bueno, esta fue la partida de Teo Cabanillas. Ahora vamos a ver a Nicolás Álvarez con Laureano López en el día de hoy, una de las partidas postergadas. Me había comentado Nicolás Álvarez en Miami, que jugó su primer torneo presencial en un torneo categoría sub 1500 y quedó, me parece que en el tercer lugar, ganando todas las partidas y perdiendo una. Creo que la habrá perdido como una de las finales, y entonces hubo dos que lo superaron. Pues suelen ocurrir en torneos en Estados Unidos que hay muchos concursantes, y entonces por eso es que los torneos son de gran cantidad de inscriptos. Bueno, vamos a ver ahora esta partida de Nicolás Álvarez, que tiene un nivel fuerte, como que ya haya jugado a nivel presencial, ¿no? Es joven, creo que tiene 15 años. Entonces, vamos a ver Nico, que tiene grandes condiciones para el ajedrez. Vamos a ver ahora la partida que fue una siciliana. Laureano López hizo su debut en el torneo, hizo una excelente actuación, ambos fueron animadores, quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente. Nicolás, al haber ganado, quedó en el tercer lugar. Se hizo esta variante de la siciliana interesante para el negro, con idea de alfil B4. Aquí la única jugada correcta es la jugada caballo B5, porque amenaza caballo B6. Entonces hay que jugar D6 para evitar la incursión del caballo, y se transpone a la variante de la Sveshnikov, que tiene que ver con la casilla D5 débil. Esto es el camino teórico aconsejable para el blanco y para el negro. Lo mejor de cada uno es esto. Ahora, cualquier otra jugada como alfil E2, como alfil E3, viene la jugada alfil B4. Una alternativa que también se juega es caballo por C6, B por C6 y E5. Y a caballo D5 tal vez caballo E4. Esto es lo que suele jugarse. La jugada entonces F3 permite alfil B4 con idea de D5. Alfil G5 incluso, el alfil está en el aire, y creo que la jugada dama 5 era la forma de castigar de mejor manera posible, ya que si alfil por F6 vendría alfil por C3, B por C3, dama por C3 con jaque, y luego recién se recupera el alfil de F6. En caso de dama D2 vendría caballo por D4 para desviar la protección de la dama sobre el alfil de G5. Le dejaría ventaja la jugada dama A5. Se jugó en cambio en roque, y ahora el blanco pudo haber jugado dama D2, afirmando un poquito la posición. En cambio jugó con alfil B5, y esa jugada hubiese permitido la jugada dama A5. Y quedaba todo medio tocado nuevamente en esta otra versión. Si alfil por caballo, peón por, y queda todo tocado. Ahí queda el peón de más que hoy habíamos dicho, el C3. La partida no siguió de la mejor manera, no jugó de este modo el negro, sino que jugó D5. Entonces acá había que jugar caballo por caballo, que no se hizo, peón por caballo y alfil por peón, torre B8 y dama D4. En cambio se jugó la otra toma de alfil, vamos a ver, peón por y E5, jugando contra la clavada. Y el negro creyó que el único método para salir de esta clavada era con H6 buscando la desclavada, ya que si alfil H4, G5. El negro tenía una jugada muy sutil con dama C7 para responder a peón por caballo con dama E5 jaque, recuperando el alfil. No se hizo, se hizo este otro camino, y ahí quedó un poco más abierto el rey del negro. Tenemos 6 peones por bando, la partida igual, se puede decir que el negro tiene un buen centro de peones, y el blanco todavía no dispone de una posición de iniciativa. Pudo haber jugado F4 con juego complejo el blanco, para abrir
las huestes del rey negro. Pero juega en cambio enroque corto, y ahora el negro pudo haber jugado el movimiento E5 para especular que si caballo por C6 vendría dama B6 jaque ganando el caballo de C6. Pero no se hizo esto, se jugó con dama D6, vino F4 para abrir el rey, torre H8 para especular con un mate o un jaque en H2, y aquí el blanco no jugó con dama G4, que hubiera sido interesante, se jugó de este modo y se recuperó aquí el peón. Entonces se juega E5, que está bien, caballo F5 está bien, y el negro ante la amenaza de dama G7 ganando la torre o cambiando la torre F4 por la otra torre que entraría con jaque, no, aparte ataca a la dama. Dama G6 era la jugada precisa del negro proponiendo el cambio de damas. Se jugó alfil por caballo, entonces en esta otra versión el blanco toma la iniciativa sobre el punto F7. Igual ese ataque se podía resistir. Vamos a ver, todo esto se terminó dando y se defiende con cierta precisión hasta aquí. Pero había que jugar dama H5. Dama H5 era la jugada de mayor iniciativa del blanco, que no la realiza. Dama H5 con idea de jugar un dama H8 y después torre por F7. En cambio, fue directamente torre H6 y aquí el negro juega torre C7 y entonces el blanco jugó dama E3, que no fue lo mejor. Torre H8, en cambio, vendría torre G8, y ahí ¿qué pasa? ¿Cómo seguiría la partida esa? Veamos cómo sería, porque ahí el blanco tomaría alguna iniciativa. ¿Cuál sería el desequilibrio? Tal vez dama H5 con idea de que si torre por torre, dama por torre mate, amenaza dama H6, y es difícil la defensa ante la amenaza de dama H6. A ver, dama D6, vamos a suponer, donde la torre sigue defendiendo el punto atacado, y bueno, y acá el blanco puede llegar a jugar con torre F5, y de alguna manera se está atacando simultáneamente varios lugares a la vez, y se está sumando la torre al ataque. Si intenta defender el negro el punto E5, entonces allí termina llevando un ataque ganador toda esta incursión de dama y torre sobre el flanco rey. Bueno, estamos analizando prácticamente en vivo los pormenores de la partida, ya que, para serles sincero, el archivo se me salió de todos los análisis de las partidas y tuve que hacerlo de vuelta a última hora. Tenía todas las partidas analizadas, y entre que cerré una clase particular que estuve dando a la tarde y esta última, se me cerró y no lo recuperé. Así que estoy mirando mis análisis que yo había efectuado, más otras cosas que voy viendo mientras se desarrolla el juego. El error decisivo del negro consistió en la jugada dama A3, eso tengo claro. Ese fue el error, porque desprotege el punto E5. Tras toda esta sucesión de jugadas, no, acá termina ganando la torre. No había forma de, había que tener más, a ver, dama G5 era la jugada, eso era el movimiento que disponía del negro para poder defender la posición A1. Bueno, esto no se efectuó y entonces el blanco aprovechó el error. Vamos a la partida de Peirano contra Stornelli, contra Mateo. Javier Peirano, que empezó con una defensa filidor. Desde el peón rey, la antigua defensa filidor, que se caracteriza aparentemente por la solidez, a pesar de que la partida fue bastante rápida, un triunfo a favor del bando blanco. Caballo F3 y D6, D4, la jugada teórica, y se optó por la otra línea, caballo F6 contragolpeando sobre el peón. Acá se puede tomar tanto de caballo como de dama. En la partida se tomó con caballo. Caballo F6, y suele jugarse alfil E7 seguido de enroque con un rápido torre E8. Se jugó G6,
alfil C4, alfil G7, alfil G5. Bueno, la opción era jugar con el alfil a E3, el peón a F3 y dama D2. Eso sería un camino normal. Ahora, en estos casos yo aconsejo jugar un H6 y después el blanco tiene que decidir qué diagonal se queda. Si queda clavando, tratar de jugar caballo C6, donde hay una mirada de caballo y alfil sobre el caballo, y entonces el alfil no está en E3, que sería el camino normal. Ahora, lo que es verdaderamente mala, un error grave, es jugar C5, porque esa jugada tras caballo E5 debilita tanto D6 como la casilla D5, y ahí esto es como que no tiene regreso, está muy mal. El camino mejor que tiene el negro es enrocar corto. La jugada que intenta defenderlo todo con alfil F8 no hace otra cosa que empeorar la situación, ya que ahí se ataca el ataque doble en C7 y al caballo que está clavado. Después de dama A5 jaque, el blanco cubrió con el alfil. Y en ese momento, después de ese dama A5 jaque, el blanco pudo haber jugado el peón a B4, atacado la dama, y después de peón por peón se hace caballo por caballo jaque. Era mejor todavía. Alfil de 2 vuelve la dama y está invitando a una repetición de jugadas, pero el blanco dispone del ataque doble, con lo cual ya se asegura la ganancia de una torre, y ahí el blanco, como decía Steinitz, cuando ves una jugada buena intenta ver una mejor, y eso es lo que hizo con alfil G5, alfil E7, alfil por caballo, alfil por alfil, dama G4 jaque, vio el mate con mucha precisión en B5 y definió una partida con precisión, no dando tregua y logrando una buena victoria. C5 fue una jugada que fue un suicidio posicional. No es que se colgó una pieza, pero es como si lo hubiera hecho. Dejar una casilla, la casilla fuerte de 5 y el peón de D6, se le cayó la posición justamente en este momento. El C5 fue el error. Había que jugar H6 y la partida estaba jugable pareja. Vamos a ver la última partida que encontró a Mariano Corsi con Vicente Kenny, última partida del torneo, que comenzó con una apertura Larsen con la jugada B3. Se puede jugar D5, se puede jugar E5, caballo F6, se jugó D6, alfil B2, E5, E4. Pudo haberse jugado E3, seguido de C4, E4 interesante. Ahora el blanco debe defender el peón, un caballo C3, hay que seguir el hilo, atacan peón, defendemos peón, H3 cuesta un importante peón central, el negro sale con un peón de más en esta partida sin ningún problema. A6 no es necesario, me parece que es mejor jugar, por ejemplo, D5 mismo, teniendo dos peones en el centro, sin compensación por el peón. Entonces D3, caballo C6, igual el negro tiene un sano peón de más, que se puede jugar de esta manera, si se quiere, ¿no? Con el peón de más, acá, por ejemplo, se puede jugar alfil D8 o caballo E6, como se hizo sin ningún problema, y ahora lo mismo, se puede jugar con alfil D8, bien, se puede jugar F5, no hay problema, hay un peón de más, ¿no? Este fue un grave error, porque el blanco no lo aprovecha, caballo por alfil, caballo por caballo y caballo por C7, ganando la torre. Retiró, no hay que jugar tan rápido, hay que mirar la simple caballo por alfil, el caballo está sobrecargado en la defensa del alfil y del doble. Acá entonces se recuperó finalmente el peón. A ver, en vez de enroque, ¿había algún movimiento mejor? Por ejemplo, en defender en primer término con alfil de 8 el punto C7 y después tranquilo enroque y llegado el caso caballo E7 cambiando el caballo que está dentro de la posición molestando. Bueno, esto se jugó así, recuperan el peón, la posición está ahora equilibrada, ¿no? Creo que es un momento de partida pareja. Creo que el negro tiene que tratar de cambiar el caballo que está en D5. Bueno, se entró por este otro camino, que no estuvo mal, porque a pesar del peón doblado, el negro dispone de esta fuerte jugada posicional que lo va a llevar al dominio de la columna. Vean cómo fue caballo B6, torre E8, y como se atacaba la torre, quedó ahora desdoblando el peón, y bueno, el negro está con una sana igualdad, no pasa nada en la partida, está bastante parejo.
Bueno, ambos intentaron mover la cancha. Acá se quiere abrir la posición del rey para que ingrese la torre y el caballo por B4, y este F5 me parece que queda un poco expuesto en un momento de un caballo E2, caballo E7, y a G4 un H5, cambiando el peón de G por el peón de H5 y después entrando a F5. Esa maniobra la tuvo durante bastantes momentos el negro. Lo podía haber hecho, tocado el caballo y después, a ver, todo esto no se consiguió demasiado. Ahora se pudo haber ido con el jaque y se llegaba más o menos a una situación similar con este H5 que yo había dicho. Peón por peón, caballo por peón. Y después queda débil el peón de H4, si el que está mejor es el negro, que va con el rey H7 y H6. Bueno, esto era el camino, que se podía entrar el negro para quedar mejor, pero bueno, esta jugada no fue buena porque ahora dispuso el blanco de este ataque doble al caballo y al peón de F6, una jugada errónea como G6 cambia la pequeña ventaja que tenía el negro. Ahora el que tiene ventaja es el blanco, que va a perder el peón de F6, pero grabada por la presencia de este doble ataque, y ahora desde luego ya no hay chances, y me pareció muy buena. No, esa fue me acabo de dar cuenta. La idea es buena de cortar el rey, pero muy mala que tuvo la posibilidad de dar un ataque doble que pasó desapercibida para el negro. Es como que confió en el rival de que no había hecho un mal movimiento y no había que jugar con tranquilidad, a lo mejor H5. H5 había que jugar, si G5, H6, y el peón se está yendo. Rey F7, H7, rey G7, torre H2, rey H8, bueno, jugar ahí torre H5 y empezar a barrer toda la cuarta línea. Pero claro, quiso cortar el rey y tenía caballo de 1 el negro. Bueno, no se dio cuenta en ese momento, ya evitó el caballo de 1 y ahora, bueno, tuvo la posibilidad de jugar torre 1, quizás un poco nervioso de no haber visto el rival, la jugada ganadora que revertía, torre F4, es lo que se hizo y también gana, y el negro, bueno, fue a lo último una serie de errores de uno y otro, tal vez ambos vieron después la jugada caballo de 1 y eso influenció en estos últimos errores. Bueno, espero que les haya gustado los comentarios. Terminamos un nuevo torneo Clínica de Ajedrez, espero que lo hayan disfrutado y los espero en el torneo del mes de marzo. Muy buenas noches, hasta pronto.